Buenas, yo soy Ángel Fernando Chacón Gómez, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Bicentenaria del Agua. El día de hoy les voy a hablar sobre la personalidad. Pero, ¿qué es la personalidad? La personalidad es un conjunto de pensamientos, de comportamientos y emociones que son características propias de una persona. Además, desde el punto de vista de la psicología, la personalidad es el resultado de factores biológicos como son la genética y el funcionamiento del cerebro. Y factores ambientales como son la crianza, las experiencias de la vida y el entorno social. Ahora vamos a hablar sobre la psicología de la personalidad. ¿Qué es la psicología de la personalidad? La psicología de la personalidad es una rama de la psicología cuyo objetivo y base de estudio es la personalidad humana. También tiene como objetivo poder predecir, comprender y analizar los patrones emocionales, las diferencias individuales y el pensamiento y comportamiento que caracterizan a las personas. También está que en su aplicación se utiliza el método científico, también procesos de investigación y observacionales. Ahora vamos a hablar sobre la primera teoría de personalidad de Hipócrates. Pero primero, ¿quién fue Hipócrates? Hipócrates fue un filósofo y médico que vivió alrededor del año 400 a.C. en Grecia. Su teoría, conocida como la teoría de los humores, era una teoría que postulaba que el cuerpo humano poseía cuatro humores básicos, los cuales eran, según él, la flema, la bilis amarilla, la bilis negra y la sangre. Y según esta teoría, los humores influían en varios rasgos del temperamento y la personalidad de las personas. Es decir, que una persona con exceso de sangre era una persona activa, sociable y enérgica. En cambio, una persona con un exceso de bilis negra era una persona melancólica, introvertida y pesimista. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que su teoría daba por hecho que una persona con los humores equilibrados tenía una personalidad sana y deseable, mientras que una persona con unos humores desequilibrados es una persona que tendría comportamientos no deseables o problemáticos. Y esta teoría, pues, aunque actualmente no está, ya está desmentida, se puede decir así, por la psicología moderna, no quita el hecho de que durante siglos fue bien vista y que tiene su influencia como lo es en el pensamiento psicológico hasta el día de hoy. Bueno, ahora venimos con la segunda parte, podría ser de las teorías, que es sobre Galeno y su teoría de los temperamentos. Pero ¿quién fue Galeno? Galeno fue un filósofo y médico romano que vivió en el siglo II después de Cristo, que quiso ampliar la teoría de Hipócrates, es la teoría de los humores, porque básicamente le dio una descripción más amplia a estos humores, como serían el sanguíneo, que como ya lo dije anteriormente, cuando una persona con exceso de sangre era una persona optimista, de un buen temperamento, sociable, entusiasmada y extrovertida. Una persona flemática, que quiere decir exceso de flema, era una persona con temperamento tranquilo, pacientes, equilibrados y un poco pensativos. Las personas coléricas eran personas con exceso de bilis amarilla, que tenían un temperamento enérgico, ambiciosas, dominantes y propensas a la ira. Y por último teníamos a las personas de temperamento melancólico, que eran las que tenían exceso de bilis negras. Esas personas eran consideradas reflexivas, introvertidas, sensibles y propensas a la tristeza. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la tercera teoría, la cual es la teoría de Sigmund Freud, la cual concebía que la personalidad del ser humano se divide en tres partes, las cuales son el ello, el yo y el superyo. Comencemos por el ello. El ello es la parte fundamental y primitiva de nuestra personalidad, la cual se rige por la satisfacción inmediata, es decir, se rige por el placer. También representa los instintos biológicos y las pulsiones primarias, incluidos los impulsos sexuales y agresividad.
Ahora vamos a hablar sobre el yo. ¿Qué es el yo? El yo se desarrolla a partir del ello. Es la parte racional de nuestra personalidad y que intenta, según los estándares posibles, satisfacer los deseos del ello. Las restricciones del mundo interior y las normas sociales. Su función principal es encontrar formas realistas y socialmente aceptables para satisfacer las necesidades del ello. Por último vamos a hablar del superyo. El superyo surge a partir de la internalización de las normas sociales, valores morales y expectativas parentales. Representa la conciencia moral y los ideales internalizados. También así como los estándares de perfección a los que aspiramos. El superyo puede entrar en conflicto con el ello al imponer restricciones y generar sentimientos de culpa. Bueno, vamos a hablar sobre la tipología de Ernest Kretschmer. Ernest Kretschmer fue un psiquiatra y psicólogo alemán conocido por su trabajo en la tipología de la personalidad. Kretschmer propuso una clasificación de la personalidad basada en relación entre la estructura corporal y la constitución psicológica. Según su teoría existen 3 tipos básicos de constitución corporal, cada uno asociado con ciertos rasgos de la personalidad, como lo son el tipo pícnico, el tipo leptosomático, el tipo atlético y ya. Este tipo de constitución se caracteriza por una estructura corporal corta y robusta, con una tendencia a acumular peso. Kretschmer asoció este tipo con la personalidad amorosa, social y emocionalmente sensible. El tipo leptosómico. Este tipo de constitución se refiere a una estructura corporal delgada, alta y delicada. Kretschmer relacionó este tipo con la personalidad reservada, reflexiva y emocional. Vamos a hablar sobre la tipología de Ernest Kretschmer. Ernest Kretschmer fue un psicólogo y psiquiatra alemán que propuso la clasificación de la personalidad en base a la relación entre la estructura corporal y la constitución psicológica. Entonces tenemos 3 tipos. El tipo pícnico, el tipo leptosómico y el tipo atlético. El tipo pícnico es un tipo de constitución que se caracteriza por una estructura corporal corta y robusta con una tendencia a acumular peso. Y que asocia ese tipo con la personalidad amorosa, sociable y un poco sensible. El tipo leptosómico son las personas que son delgadas y son altos y delicados. Lo relaciona este tipo con la personalidad reservada, reflexiva y emocionalmente frágil. Y el tipo atlético es un tipo de constitución que se caracteriza por una estructura corporal musculosa. Los relacionó con una personalidad dominante, enérgica y competitiva. Bueno, en este momento vamos a hablar del motivo de por cuál los trastornos se dividen en grupos. El motivo principal de por qué se dividen en grupos los trastornos es con el propósito de organizar y clasificar sistemáticamente las distintas manifestaciones clínicas y características de las afecciones mentales. Esta clasificación en grupos facilita la comprensión, el diagnóstico, la investigación y el tratamiento de los trastornos, lo que resulta beneficioso tanto para los profesionales de la salud mental como para los pacientes. Y al dividir los trastornos en grupos, es posible identificar patrones comunes en los síntomas, la etiología, entre paréntesis, causas, el curso clínico, las intervenciones terapéuticas que pueden ser más efectivas. Esta clasificación ayuda a los profesionales de la salud mental a distinguir entre diferentes trastornos, comprender sus características distintivas y aplicar enfoques terapéuticos específicos para cada grupo. Además, la división de grupos permite establecer criterios diagnósticos más precisos y asegurar que los pacientes reciban el tratamiento adecuado. También facilita la investigación científica al proporcionar un marco claro para estudiar la epidemiología, la fisiopatología y la eficacia de las intervenciones terapéuticas. Y bueno, en resumen, la división en los trastornos de grupo es una herramienta útil que contribuye a una comprensión más profunda de las afecciones mentales, mejora la precisión del diagnóstico y promueve los enfoques terapéuticos más afectivos. Ahora vamos a hablar de cuáles son los tratamientos o abreviadamente TX de cada categoría y sus principales criterios diagnósticos. Bueno,
Los tratamientos y criterios diagnósticos para los trastornos de la personalidad varían según la categoría específica de ese trastorno. A continuación, te proporcionaré ejemplos de un trastorno de la personalidad y sus criterios diagnósticos, así como posibles enfoques de tratamiento. A ver. El trastorno límite de la personalidad, o TLP, y sus criterios diagnósticos según el DSM-5. Eso es el miedo intenso al abandono, los comportamientos suicidas o autolesivos, impulsividad en áreas que pueden ser perjudiciales, autoimagen inestable, relaciones inestables e intensas, cambios de humor intensos y reactivos. Y bueno, esos son los criterios de diagnóstico. Ahora hablamos con el TEC o el tratamiento, que son terapia dialéctica conductual, que se centra en el desarrollar habilidades para regular emociones, tolerar el malestar emocional y mejorar las relaciones interpersonales. Terapia cognitiva conductual se enfoca en identificar y cambiar pensamientos disfuncionales y patrones de comportamiento. Medicación en algunos casos. Se pueden recetar medicamentos para tratar síntomas específicos como la depresión o la ansiedad. También podemos hablar del TAP o el trastorno antisocial de la personalidad, el cual sus criterios diagnósticos serían el desprecio y violación de los derechos de los demás, la incapacidad para mantener relaciones estables y duraderas, la tendencia a engañar, mentir o manipular para beneficio personal, impulsividad y falta de remordimiento. Y bueno, su tratamiento se puede decir que es la terapia conductual, que se enfoca en modificar patrones y comportamientos disfuncionales y promover habilidades sociales productivas y positivas. La terapia cognitiva, que se centra en identificar y cambiar pensamientos distorsionados relacionados con el comportamiento antisocial. Las intervenciones legales, que en algunos casos el tratamiento puede estar vinculado a programas de justicia penal o correccional. Y bueno, es importante que el tratamiento y los criterios diagnósticos puedan variar según la práctica clínica, la evolución de la investigación en el campo de la salud mental. Por lo tanto, es fundamental que cualquier evaluación o plan de tratamiento sea realizado con un profesional de la salud mental calificado. Ahora podemos dar ejemplos de comportamientos sociales de cada trastorno de la personalidad. Y bueno, los trastornos de la personalidad pueden manifestarse a través de una variedad de comportamientos sociales que reflejan los patrones de pensamiento, emoción y conducta características de cada trastorno. A continuación te proporcionaré ejemplos de comportamientos sociales asociados a los trastornos límite de la personalidad y el trastorno antisocial de la personalidad. Vamos primero con un ejemplo de comportamientos sociales asociados con el TLP. Y son relaciones inestables e intensas. Alternan entre la idealización y evaluación de las personas en sus vidas, lo que puede resultar en amistad y relaciones románticas turbulentas. 2. Impulsividad y participación en conductas arriesgadas como gastos excesivos, consumo excesivo de alcohol o drogas y conducta sexual imprudente o autolesiones. Cambios de humor intensos, pasar rápidamente de la alegría a la ira o a la tristeza, lo que puede dificultar las interacciones sociales estables y predecibles. Ejemplos de comportamientos sociales del trastorno antisocial de la personalidad o TAP. Desprecio y violación de los derechos de los demás. Falta de consideración por las normas sociales y legales, lo que puede manifestarse en engaños, manipulaciones o comportamientos agresivos hacia otros. 2. Incapacidad para mantener relaciones estables, dificultad para establecer vínculos emocionales y significativos y para mantener relaciones interpersonales duraderas. Y 3. La impulsibilidad y falta de remordimiento, actuar sin considerar las consecuencias para uno mismo o para los demás, sin mostrar arrepentimiento por el impacto negativo. Y bueno, estos son solo ejemplos generales, no todas las personas con estos trastornos manifestarán este tipo de actitudes o comportamientos, pero la presentación clínica puede variar significativamente experimentando estos comportamientos. Es importante buscar ayuda profesional calificada para su evaluación adecuada y un plan de tratamiento individualizado.
Y por último podemos hablar de los trastornos disociativos, los cuales son un grupo de trastornos mentales caracterizados por una desconexión entre los pensamientos, la identidad, conciencia y memoria. La disociación implica una separación o desconexión de elementos de la conciencia o desconexión con uno mismo, lo que puede llevar a una sensación de despersonalización o desrealización. Algunos ejemplos de los trastornos disociativos incluyen el trastorno de la personalización, el trastorno de la identidad disociativo, naturalmente conocido como personalidad múltiple, y la amnesia disociativa. El trastorno de la despersonalización se caracteriza por la sensación persistente de estar desconectado de uno mismo o del entorno, como si estuviera observando su vida desde afuera del cuerpo. El trastorno de la identidad disociativa o TID se manifiesta mediante la presencia de dos o más identidades distintas o estados de la personalidad en un individuo, cada uno con un propio patrón de percepción y pensamiento y comportamiento. La amnesia disociativa, la cual se presenta como una pérdida parcial o total de la memoria, generalmente asociada con eventos traumáticos o estresantes. Y bueno, esos trastornos disociativos pueden ser resultado de experiencias traumáticas o estresantes y a menudo surgen como mecanismos de defensa para protegerse del dolor emocional. Es importante buscar ayuda profesional si experimenta síntomas asociados con los trastornos disociativos, ya que el tratamiento puede implicar terapia psicológica para abordar las experiencias subyacentes o síntomas disociativos. Y bueno, gracias, esta fue mi exposición.